¿Qué quieres decir con que vendiste el apartamento? Ya se lo prometí a mi esposa. Dame el dinero de la venta ahora. Nathan me gritó esas palabras con una furia que nunca había visto en sus ojos. Jessica estaba llorando detrás de él, agarrándose el pecho como si estuviera teniendo un ataque al corazón, pero yo solo respiré hondo y dije con calma, hay una segunda noticia que necesitas escuchar. Cuando las palabras salieron de mi boca, vi el rostro de mi hijo cambiar. Primero confusión, luego miedo, luego ese temblor en sus manos que solo aparece cuando alguien siente que el suelo se abre bajo sus pies. Pero mamá, empezó a decir, con la voz quebrada, mi esposa y yo no podemos quedarnos sin hogar. Y justo en ese momento exacto, supe que había ganado porque durante años, yo era quien temblaba. Yo era quien suplicaba. Yo fui quien vivió con miedo. Pero esa mujer ya no existe. Mi nombre es Elsa. Tengo 65 años. Y hasta hace 6 meses, yo era invisible. Invisible para mi hijo, invisible para mi nuera, invisible incluso para mí misma. Vivía en un apartamento de 2 habitaciones que mi esposo y yo compramos hace 30 años. No era lujoso. Las paredes tenían manchas de humedad en las esquinas. La cocina era pequeña y oscura. Pero era mío. Era el único lugar en el mundo donde aún existía como algo más que una sombra. Mi esposo murió hace 7 años. Falleció mientras dormía. Sin dolor, sin despedidas. Y desde ese día, mi vida se convirtió en una rutina silenciosa. Me levantaba a las 6 de la mañana, hacía café en la misma vieja olla que hacía ese ruido extraño, barría el suelo, miraba por la ventana, esperaba lo que ni siquiera sabía yo mismo. Nathan era mi único hijo, mi único pariente cercano. Después de que su padre murió, pensé que nos acercaríamos más. Pensé que me visitaría más a menudo, que me llamaría para ver cómo estaba, que tal vez, solo tal vez, me invitaría a cenar de vez en cuando. Pero no, Nathan tenía su vida. Tenía a Jessica. Tenía su trabajo, sus amigos, sus planes, y yo era solo un punto en su lista de tareas. Una llamada rápida cada 2 semanas, una visita obligatoria en Navidad, nada más. Al principio, intenté no sentirme mal. Me dije a mí mismo que era normal, que los hijos crecen y se van, que no podía ser egoísta. Pero la soledad es pesada. Te pesa en el pecho como una piedra que te hunde lentamente. Tan lentamente que ni siquiera te das cuenta hasta que no puedes respirar. Las visitas de Nathan siempre eran las mismas. Sonaría el timbre, entraría sin sonreír. Se sentaría en el sofá con el teléfono en la mano. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, hijo. ¿Y tú? Bien. Ocupado. Y luego silencio. Ese incómodo silencio lleno del sonido de las notificaciones de su teléfono. Le ofrecería café. Diría que no tenía tiempo. Preguntaría por Jessica. Él respondía en sílabas de una sola palabra. Intentaría contarle algo sobre mi día, mis vecinos, cualquier cosa. Y él miraba su reloj. Siempre miraba su reloj como si cada minuto conmigo fuera un minuto robado de su vida real. Pero sonreí. Siempre sonreía. Porque era mi hijo. Y una madre no se rinde. Una madre sigue intentándolo. Aunque duela, aunque sea invisible. Jessica era diferente, o al menos así parecía al principio. Cuando Nathan la trajo a casa por primera vez, sonrió mucho. Me abrazó. Me llamó mamá con una voz dulce. Me trajo flores baratas del mercado. Y yo, tan sola, tan hambrienta de cariño. Me dejé engañar. Pensé que finalmente tendría a alguien más en mi vida. Una hija que nunca tuve, alguien con quien hablar. Pero las flores se marchitaron, y con ellas, la máscara de Jessica también cayó. Poco a poco, empecé a notar las miradas. Esas miradas rápidas que lanzaba por el apartamento cuando pensaba que no la estaba mirando. Miradas que evaluaban, que calculaban, que medían el valor de todo, las paredes, los muebles, el espacio. Y entonces entendí. Para ella, yo no era una persona. Yo era un obstáculo entre ella y lo que quería. Las humillaciones comenzaron sutilmente. Tan sutil que al principio pensé que me lo estaba imaginando. Un día Jessica vino con Nathan y dijo, «Mamá, este sofá es tan viejo, deberías reemplazarlo». Le dije que no tenía dinero para eso. Ella sonrió y dijo, «Bueno, cuando este apartamento sea nuestro, lo primero que haremos será renovar todo cuando sea nuestro». Como si ya lo hubieran decidido. Como si mi muerte fuera solo un trámite pendiente. Otra vez estaban cenando en mi casa. Había estado cocinando durante horas. Había hecho el asado que a Nathan le encantaba de niño, pero Jessica apenas tomó un bocado y dijo, «Está un poco salado». «No, Nate». Y mi hijo, mi propio hijo, solo asintió sin siquiera mirarme.
Dejaron sus platos casi llenos. Y yo, como siempre, no dije nada. Solo limpiaba en silencio mientras hablaban de sus planes, sus sueños, su futuro. Un futuro donde yo no existía. Pero hubo un momento que lo cambió todo. Era una tarde de martes. Estaba en el baño cuando escuché llegar a Nathan y Jessica. No me habían dicho que venían. Escuché sus voces en la sala de estar, y algo en su tono me hizo quedarme quieto. Me hizo escuchar. ¿Cuánto crees que vale este lugar? Jessica preguntó. No lo sé. Tal vez 50,000, respondió Nathan. Con eso, podríamos hacer un pago inicial para una casa de verdad. Una casa grande. La voz de Jessica se llenó de emoción. Pero tu mamá no va a vender, ¿verdad? Nathan se rió, una risa seca. No, pero ella no va a vivir para siempre. Y cuando eso suceda, este lugar será mío. Es toda la herencia que tengo. Jessica suspiró aliviada. Bien, porque honestamente, no sé cuánto más tiempo puedo fingir que me gusta. Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que nunca podría repararse. Me quedé en el baño, con la mano sobre la boca para no hacer ruido. Las lágrimas caían solas, pero no eran lágrimas de tristeza. Era algo más profundo. Era la muerte de una ilusión. La ilusión de que mi hijo me amaba, de que le importaba, aunque fuera un poco. Cuando finalmente salí, estaban sentados en el sofá. Jessica me sonrió. Mamá, qué sorpresa. No sabíamos que estabas en casa. Una mentira. Lo sabían perfectamente. Simplemente no les importaba. Nathan ni siquiera me miró. Estaba revisando su teléfono. Y una vez más sonreí. Les ofrecí café. Dijeron que no. Se quedaron 10 minutos más y se fueron. Y me senté en ese viejo sofá que tanto despreciaban y me pregunté, ¿cuándo me convertí en alguien que espera su propia muerte solo para dejar de ser una molestia? Las horas pasaron lentamente después de que se fueron. Simplemente miraba al techo, escuchando los ruidos de la ciudad, los coches pasar, voces distantes, el viento golpeando la ventana. Y en algún lugar entre la oscuridad y el silencio, tomé una decisión. Una decisión que lo cambiaría todo. No iba a esperar más. No iba a ser invisible nunca más. No iba a entregar mi vida a alguien que solo estaba esperando mi muerte. Por primera vez en 7 años, sentí algo parecido a la ira. Pero no era una ira explosiva. Era fría, calculada. Era la ira de alguien que finalmente se estaba despertando. A la mañana siguiente, desperté diferente. No sé cómo explicarlo. Era como si algo dentro de mí se hubiera endurecido durante la noche. Como si todas esas lágrimas que derramé hubieran lavado algo viejo y podrido, dejando espacio para algo nuevo, algo más fuerte. Me levanté, hice mi café. Pero esta vez, no me senté y miré por la ventana como siempre. Esta vez, saqué un viejo cuaderno que había guardado en un cajón y empecé a escribir. Escribí todo lo que recordaba. Cada humillación, cada palabra hiriente, cada mirada de desprecio. Necesitaba verlo. Necesitaba entender cuán ciego había estado. Y cuando terminé, había llenado 5 páginas. 5 páginas de prueba de que no lo había imaginado, de que no estaba loco, de que realmente me habían convertido en nada. Pero las humillaciones no se detuvieron. De hecho, empeoraron. Como si Nathan y Jessica sintieran que estaba cambiando y necesitaran recordarme mi lugar. 2 semanas después de esa conversación, escuché que vinieron a visitarnos de nuevo. Esta vez, tenía noticias. Mamá, Nathan dijo sin siquiera saludarme. Necesitamos hablar de algo importante. Jessica y yo estamos buscando una casa. Queremos formar una familia, pero todo es tan caro. Asentí. No dije nada. Solo esperé. Y luego Jessica habló con esa dulce voz falsa que tanto odiaba. Mamá, sabemos que este apartamento es muy grande para ti sola. 2 habitaciones para una persona. Es un desperdicio. ¿No crees que podrías vivir en un lugar más pequeño, más cómodo, y tal vez, bueno, tal vez podrías vendernos este lugar a un precio justo? Por supuesto, un precio de familia. Un precio familiar. Esas palabras sonaban bien. Pero sabía lo que querían decir. Querían que les regalara mi único bien, que les entregara el apartamento por el que mi esposo y yo trabajamos tan duro para pagar durante 30 años, solo porque querían empezar su vida sin hacer sacrificios, sin trabajar duro como nosotros. Tomé una respiración profunda y les dije, no estoy lista para vender. Este lugar tiene demasiados recuerdos para mí. Nathan frunció el ceño. Mamá, no seas egoísta. De todos modos, no lo vas a necesitar por mucho más tiempo. Y a tu edad, ¿cuál es el sentido de aferrarse a las cosas materiales? Deberías estar pensando en tu hijo, en tu familia. Jessica asintió con lágrimas falsas en los ojos.
Es que realmente contábamos con esta mamá. Ya habíamos hecho planes. ¿Planes? Habían hecho planes con mi vida, con mi hogar, sin siquiera preguntarme. Y lo peor de todo es que lo dijeron como si fuera lo más natural del mundo. Como si les debiera mi existencia. Me quedé callado. No discutí. Solo les dije que lo pensaría. Y se fueron satisfechos. Seguro que tarde o temprano cedería porque siempre cedía. Siempre terminaba dándoles lo que querían. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez, al cerrar la puerta detrás de ellos, no sentí culpa. Sentí determinación. Sentí claridad y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Pasaron 3 semanas más. 3 semanas en las que Natán me llamó todos los días, no para preguntarme cómo estaba, no para ver si necesitaba algo, solo para presionarme. Mamá, ¿has pensado en lo que discutimos? Mamá, encontramos la casa perfecta, pero necesitamos el pago inicial. Mama, no seas difícil. Y Jessica envió mensajes largos llenos de emojis de caritas tristes. Mamá, entiendo que esto es difícil para ti, pero piensa en los nietos que podrías tener. ¿No quieres que tus futuros nietos tengan un buen hogar? Cada mensaje era un golpe. Cada llamada era un recordatorio de que para ellos yo era solo un medio para conseguir lo que querían. Y la ira seguía creciendo, fría, silenciosa, poderosa. Entonces llegó el momento que cambió todo definitivamente. Era un viernes. Había ido al banco por un simple trámite. Actualizar mi información. Nada importante. Pero mientras esperaba, escuché a 2 mujeres hablando. Una de ellas, la más joven, le decía a la otra: mi suegra finalmente vendió su casa. Compró un pequeño apartamento y usó el resto para viajar. Ella dice que trabajó para los demás toda su vida, y ahora quiere vivir para sí misma. La otra mujer se rió. ¡Qué valiente! No tendría el valor para hacer eso. Mi familia me mataría. Y el primero respondió: pero es su dinero, su vida. ¿Por qué debería pedir permiso? Esas palabras se quedaron conmigo. ¿Por qué debería pedir permiso? Era mi apartamento, mi vida, mi decisión. Nadie me lo había dado. Nadie había pagado un solo dólar de la hipoteca excepto mi esposo y yo. Y, sin embargo, había pasado meses sintiendo que no tenía derecho a hacer lo que quería con mi propia propiedad. Que de alguna manera le debía a Natán todo solo por ser mi hijo. Pero eso no era amor. Eso fue manipulación. Y les había permitido manipularme durante demasiado tiempo. Salí del banco con una idea clara. Tan claro que mi propia valentía me asustó. Pero no me detuve. No podía parar. Era ahora o nunca. Esa misma tarde, busqué agencias inmobiliarias en línea. Encontré una con buenas reseñas. Llamé. Una voz amable respondió: buenos días. ¿Cómo podemos ayudarte? Y yo, con la voz temblando un poco, dije: quiero vender mi apartamento rápidamente, sin mucha publicidad, sin que muchas personas se enteren. La mujer al otro lado hizo algunas preguntas: dirección, tamaño, condición, y luego dijo: podemos enviar a alguien mañana para hacer una evaluación. Perfecto, respondí, y colgué. Me senté en el sofá con el teléfono en la mano, sintiendo cómo me latía el corazón. Acababa de dar el primer paso y no había vuelta atrás. Al día siguiente, llegó el agente, un hombre de unos 40 años, traje gris y una sonrisa profesional. Recorrió el apartamento, tomó fotos, hizo anotaciones y al final me dijo: señora, este lugar podría venderse por unos 60,000, tal vez un poco más si hacemos algunas reparaciones menores. Pero si quieres venderlo rápido, como dijiste, podríamos conseguir 50,000 en menos de un mes. Asentí. Hagámoslo. Me miró sorprendido. ¿No quieres consultar primero con tu familia? La mayoría de la gente, no. Lo interrumpí. No necesito consultar con nadie. Es mi decisión. Él sonrió. Me dio unos papeles para firmar. Y una semana después, había un comprador interesado, una pareja joven que necesitaba mudarse rápidamente por trabajo. Ofrecieron 48,000 en efectivo, sin préstamos, sin complicaciones. Acepté de inmediato. Durante todo ese tiempo, no le dije nada a Natán. Siguió llamando. Siguió presionando. Mamá, ¿has decidido que necesitamos una respuesta? Jessica está muy ansiosa. Y yo respondería evasivamente: todavía estoy pensando en ello, hijo. Solo dame un poco más de tiempo. Y él refunfuñaba de frustración, pero no presionaba demasiado porque estaba seguro de que al final cedería como siempre. Pero mientras él esperaba confiado, yo estaba firmando papeles, cerrando la venta, recibiendo el dinero en mi cuenta y buscando un nuevo lugar para mí,
un apartamento más pequeño, de una habitación en un vecindario tranquilo. Costó 45,000 pesos. Lo compré de contado. Sin hipoteca, sin deudas, y el resto del dinero, más de 00,000. Lo puse en una cuenta de inversión que recomendó el banco. La mudanza fue rápida. Contraté a una empresa pequeña. Solo empaqué lo esencial. Ropa, algunos libros, fotos de mi esposo, los recuerdos que realmente importaban. El resto lo vendí o regalé. No necesitaba mucho. Nunca lo hice. Y 3 semanas después de tomar la decisión, ya estaba viviendo en mi nuevo apartamento. Era pequeño, sí, pero tenía luz natural, una cocina funcional, lo más importante, era completamente mío. Nadie tenía una llave. Nadie había puesto un pie en ese lugar antes que yo. Era mi espacio, mi nuevo comienzo. Y por primera vez en años, me sentí en paz. Pero sabía que la tormenta se acercaba. Nathan aún no sabía nada. Y cuando se enterara, el infierno se desataría. Entonces, me preparé. Guardé todos los documentos de ventas en una carpeta. Imprimí los extractos bancarios que mostraban dónde estaba el dinero. Y lo más importante, había grabado en secreto las últimas conversaciones con Nathan y Jessica. Esas conversaciones donde hablaban del apartamento como si ya fuera suyo, donde planeaban qué harían con él cuando yo muriera, donde Jessica se quejaba de tener que fingir que le caía bien. Tenía todas las pruebas y estaba listo. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba colocando los últimos libros en la estantería de mi nuevo apartamento cuando sonó el teléfono. Era Nathan. Su voz sonaba extrañamente alegre. Mamá, hola. Me alegra que hayas contestado. Jessica y yo queremos invitarte a cenar este viernes. No hemos pasado tiempo juntos en un tiempo. Me quedé en silencio durante unos segundos. Nathan nunca me invitó a cenar. Nunca. Por supuesto, hijo. ¿A qué hora? A las 7. Te recogeremos. Y no te preocupes por nada. Nosotros pagamos por todo. Colgué y supe exactamente lo que estaba pasando. Habían decidido cambiar de estrategia. La presión directa no había funcionado. Ahora venía la suave manipulación, los gestos falsos de afecto, la amabilidad forzada. Pero ya no era la misma mujer ingenua de antes. Esta vez sabía exactamente qué esperar. Llegó el viernes, y me vestí con cuidado. Me puse un vestido marrón que había comprado hace años, pero que rara vez usaba. Me peiné, me puse un poco de maquillaje. Quería verme bien, fuerte. Nathan llegó a tiempo. Él tocó el timbre del viejo apartamento, el que ya no era mío. Esperé unos segundos antes de bajar. Cuando salí del edificio, lo vi de pie junto a su coche, frunciendo el ceño mientras miraba su teléfono. Mamá, gritó cuando me vio. ¿Por qué tardaste tanto? Estaba a punto de subir. Tenía que prepararme, respondí con calma. Nos subimos al coche. Jessica estaba en el asiento del pasajero. Se volvió hacia mí con una gran sonrisa. Mamá, qué bueno verte. Te ves tan elegante. Sus palabras eran miel, pero sus ojos eran hielo. Fuimos a un restaurante italiano. No era lujoso, pero tampoco era barato. Nathan eligió una mesa en la esquina, lejos del ruido, lejos de otras personas. Un lugar perfecto para una conversación privada. Pedimos comida. Pasta para Jessica, bistec para Nathan. Pedí una ensalada simple. No tenía mucha hambre. Tenía el estómago hecho un lío. No por miedo, sino por anticipación. Durante los primeros minutos, hablaron de cosas triviales. El trabajo de Nathan. Una amiga de Jessica que hace caso, el clima. Solo escuché, asentí, sonreí cuando era necesario, y esperé porque sabía que en cualquier momento saldría la verdadera razón de esta cena. Y lo hizo. Justo cuando llegaron los platos principales, Nathan se limpió la boca con la servilleta y me miró directamente. Mamá, necesitamos hablar de algo serio. Jessica y yo hemos estado pensando mucho. Y estamos preocupados por ti. Miré hacia arriba, preocupada por mí. Sí, dijo Jessica, inclinándose hacia adelante. Estás sola en ese gran apartamento. A tu edad, cualquier cosa podría pasar. Una caída, un problema de salud, y no habría nadie allí para ayudarte. Nathan asintió. Por eso pensamos que lo mejor sería que te mudaras con nosotros o que vendieras el apartamento y compraras algo más pequeño, más seguro, más cerca de nosotros. Ah, dije simplemente, y ellos esperaron. Esperaban que respondiera con gratitud, con alivio, con esa sumisión que siempre había mostrado. Pero solo tomé un sorbo de agua y dije, es muy considerado de tu parte preocuparte por mí. Lo pensaré. Jessica parpadeó, confundida. Pero necesitamos una respuesta pronto,
Mamá, Nathan y yo ya encontramos una casa. Solo necesitamos el pago inicial. Y pensamos que si vendes tu apartamento, podrías darnos una parte como préstamo o como adelanto de la herencia. Sus palabras eran tan descaradas que casi me río. Un adelanto de la herencia. Como si mi muerte fuera un evento programado en su calendario, como si solo estuviera ocupando espacio hasta que pudieran cobrar. Lo pensar, repetí con la misma calma. Y esta vez, Nathan se tensó. Mamá, hemos estado hablando de esto durante meses. No puedes seguir posponiéndonos. Sentí la ira burbujear en mi pecho, pero no la dejé salir. Aún no. En su lugar, sonreí. Hijo, es una gran decisión. No puedo decidir tan rápido. Dame un poco más de tiempo. Jessica soltó un suspiro dramático. Es que, mamá, realmente contábamos con ese dinero. Ya le dijimos al dueño de la casa que la queremos. Si no hacemos el pago inicial pronto, lo vamos a perder. Y no hay otra opción. Nuestro único plan es tu apartamento. Qué conveniente, pensé. Su único plan era mi sacrificio. Terminamos la cena en un silencio incómodo. Nathan pagó la cuenta, molesto, y cuando me dejaron en mi edificio, Jessica me dio un abrazo frío. Piensa bien en ello, mamá. No queremos presionarte. Solo queremos lo mejor para todos. Los días siguientes fueron una avalancha de mensajes. Jessica me envió fotos de la casa que querían comprar. Mira, mamá, tiene 3 dormitorios, un jardín, un garaje. Sería perfecto para cuando tengamos hijos. Tus nietos podrían jugar aquí. Cada mensaje era un anzuelo. Cada foto era una manipulación. Estaban tratando de hacerme imaginar un futuro que nunca existiría porque conocía la verdad. Sabía que si les daba el dinero, nunca lo volvería a ver. Sabía que los nietos eran solo una fantasía para ablandarme. Sabía que una vez que les fuera útil, me desecharían como siempre lo habían hecho. Y no iba a permitir que eso sucediera. No esta vez. Nathan también llamó. Pero sus llamadas eran diferentes. Menos dulce, más exigente. Mamá, necesito una respuesta. ¿Sí o no? Es simple. No es simple, hijo. Es mi vida. Es mi propiedad. Pero soy tu hijo, tu única familia. No te debo toda mi vida solo porque seas mi hijo. Había un silencio al otro lado, un silencio pesado y peligroso. Entonces, ¿estás diciendo que no nos vas a ayudar? Estoy diciendo que necesito tiempo para pensar. Nathan colgó sin despedirse. Y miré el teléfono, sintiendo cómo se rompía por completo el último hilo de amor que tenía por él. Porque un hijo que te ama no te presiona así. Un hijo que te ama no te hace sentir culpable por querer vivir tu propia vida. Una semana después, Jessica apareció en mi edificio sin previo aviso. Ella tocó el timbre insistentemente. Mama, Abra, por favor. Necesitamos hablar. Estaba a punto de irme a mi nuevo apartamento. Había dejado algunas cosas que necesitaba recoger. Abrí la puerta con cuidado. Los ojos de Jessica estaban rojos. Parecía que había estado llorando. ¿Puedo entrar? Nos sentamos en la sala vacía. La mayoría de los muebles ya se habían ido. Miró a su alrededor confundida, pero no dijo nada. Mamá, comenzó, con la voz temblorosa. Vine a disculparme. Sé que hemos sido muy insistentes. Sé que te hemos presionado, pero estamos desesperados. Nathan y yo hemos estado ahorrando durante años, y nunca es suficiente. Todo es tan caro. Y cuando pensamos en tu apartamento, nos llenamos de esperanza. ¿Esperanza? Qué palabra tan interesante para describir la codicia. Jessica continuó, no quiero que pienses que solo nos importa el dinero. Te queremos, mamá. De verdad, y queremos que seas parte de nuestras vidas, que vivas con nosotros. Ser la abuela de nuestros hijos. Pero para hacer eso, necesitamos ese espacio. Necesitamos esa casa. Y tú podrías hacer lo posible. Podrías ser nuestra salvación. Sus palabras eran perfectas, ensayadas, pero vacías. Porque si realmente me quisieran, no estarían ahí pidiéndome que les regale todo. Estarían allí simplemente para estar conmigo. Jessica, dije finalmente, déjame preguntarte algo. Si no tuviera este apartamento, si no tuviera nada de valor, ¿me seguirías visitando? Ella perpetuo. Por supuesto, mamá. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Entonces, ¿por qué en estos últimos meses solo me has buscado para hablar sobre el apartamento? ¿Por qué nunca me llamas solo para ver cómo estoy? ¿Por qué cada conversación termina con la misma petición? Jessica abrió la boca, pero no salieron palabras porque no había respuesta. O más bien, la respuesta era obvia. Y no quería admitirlo. Ella guardó silencio durante unos segundos y luego se levantó.
Creo que llegué en un mal momento. Hablaremos más tarde. Y se fue, dejándome solo en esa habitación vacía. Pero no me sentía sola. Me sentía libre porque cada conversación, cada manipulación, cada mentira solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Esa noche, sentado en mi nuevo apartamento, revisé todos los documentos nuevamente. La escritura del nuevo lugar, los recibos de venta del antiguo, las grabaciones que había hecho, todo estaba en orden, todo estaba listo. Todo lo que quedaba era el momento final, el momento de la confrontación. Y sabía que llegaría pronto. Porque Nathan y Jessica no eran pacientes, y su desesperación los haría cometer un error. Un error que estaba esperando. Respiré hondo, bebí un poco de té caliente y me preparé mentalmente para lo que venía. Porque la guerra apenas comenzaba y esta vez tenía todas las armas. El momento llegó 2 semanas después. Sabía que eventualmente sucedería. Que Nathan perdería la paciencia y aparecería sin avisar. Que buscaría confrontarme, obligarme a darle una respuesta. Y ese día finalmente llegó. Era sábado por la mañana. Estaba en mi nuevo apartamento tomando café junto a la ventana, observando la vida pasar por la calle. Mi teléfono sonó. Era Nathan. Mamá, voy a tu casa. Necesitamos terminar esta conversación hoy. No puedes seguir evitándonos. Estaré allí en media hora. Y colgó antes de que pudiera responder. Miré el teléfono. Mi corazón latía rápido, pero no por miedo. Era pura adrenalina. Había esperado este momento. Me había preparado para ello. Y ahora estaba aquí. Me vestí con calma, pantalones cómodos, una blusa color crema, nada especial. Me recogí el pelo, me puse los zapatos y me fui al antiguo apartamento. Sí, todavía tenía las llaves. El nuevo propietario no se mudaría hasta la semana siguiente, así que técnicamente todavía podía entrar. Llegué antes que Nathan. Subí las escaleras, abrí la puerta y esperé. El apartamento estaba casi vacío. Solo quedaban unas pocas cajas en las esquinas. El eco de mis pasos resonaba en las paredes desnudas. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y esperé. 5 minutos después, escuché pasos apresurados en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Nathan irrumpió como un huracán. Jessica estaba justo detrás de él. Mamá, empezó a decir, pero se detuvo en seco al ver el apartamento vacío. Su rostro pasó de la confusión a la alarma en un segundo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está el mobiliario? ¿Dónde está todo? Me levant lentamente. Lo vendí, dije con calma. ¿Vendiste los muebles? Jessica preguntó con una voz aguda. No solo los muebles, respondí. También vendí el apartamento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nathan me miró como si no entendiera las palabras que acababa de escuchar. Jessica se había puesto pálida. ¿Qué dijiste? Nathan murmuró. Vendí el apartamento, repetí más alto esta vez. Hace 3 semanas. Los papeles están firmados. La transferencia está hecha. El nuevo propietario se muda la próxima semana. Nathan explodó. ¿Qué quieres decir con que vendiste el apartamento? Ya se lo prometí a mi esposa. Dame el dinero de la venta ahora. Su voz era un grito. Sus manos temblaban. Jessica empezó a llorar. Pero mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Contábamos con este lugar. Teníamos planes. Teníamos sueños y los destruiste. Me mantuve firme. No moví un músculo. Los miré directamente a los ojos. Este apartamento era mío. No era tuya. Nunca fue tuyo. Y podía hacer lo que quisiera con él. Nathan dio un paso hacia mí. Su rostro estaba rojo de rabia. No te atrevas a decir eso. Soy tu hijo, tu única familia. Ese apartamento era mi herencia. Era lo único que ibas a dejarme. Tu herencia. Repetí con calma. Nathan, tienes 38 años. Tienes un trabajo. Tienes tu salud. Tienes toda tu vida por delante. Y ya estabas planeando qué hacer con mis cosas cuando yo muriera. Eso no es ser un hijo. Eso es ser un buitre. Jessica gritó, ofendida. ¿Cómo te atreves a hablarle así? Te lo dio todo. Te cuidó después de que tu esposo murió. Solté una risa amarga. Se ocupó de mí. Jessica, tu esposo, me visitaba una vez al mes. Solo me llamaba cuando necesitaba algo. Y ustedes dos pasaron los últimos años tratándome como una carga, como algo que había que tolerar hasta que dejara de existir. Pero mamá, Nathan comenzó su voz más suave, ahora desesperado. Mi esposa y yo no podemos quedarnos sin hogar. Necesitamos ese dinero. Es tuyo por derecho. ¿Por derecho? Pregunté incrédulo. ¿Qué derecho? El derecho de ser tu hijo. El derecho de nacer.
Eso no te da derecho sobre mi vida ni sobre lo que decida hacer con la mía. Nathan se pasó las manos por el cabello. Estaba desesperado. Su plan perfecto se había derrumbado. Entonces, al menos, danos el dinero de la venta. Si ya lo vendiste, tienes el dinero. Denoslo. Todavía podemos comprar la casa. Por favor. Era la primera vez en años que lo escuchaba decir por favor. Pero no era un por favor genuino. Eran los ruegos de alguien que está perdiendo y lo sabe. Jessica se acercó a mí. Mamá, por favor, piensa en nosotros. Piensa en los nietos que podrías tener. Si no tenemos una casa, ¿cómo vamos a formar una familia? ¿Cómo vamos a darte esos nietos que tanto deseas? Los nietos que tanto quiero, repetí suavemente. Jessica, nunca quisiste darme nietos. Querías usar la idea de los nietos para manipularme, para hacerme sentir culpable, para obligarme a entregarlo todo. Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. Eso no es cierto. Si queremos una familia. Entonces, ¿qué pasó con el dinero? Nathan interrumpió. ¿Dónde está? En mi cuenta, respondí. Usé parte de eso para comprarme un nuevo apartamento. Más pequeño, más cómodo para mí, y el resto está invertido. Para mi vejez, para mi tranquilidad, para mí. Nathan me miró con puro odio. Eres egoísta, una anciana egoísta que solo piensa en sí misma. ¿Y qué esperabas que hiciera? Great de Welt. Te regalo todo y me quedo con nada. Vivir de limosnas, esperando que seas lo suficientemente amable como para visitarme una vez al año. Jessica estaba sollozando dramáticamente. Pero te queríamos con nosotros. Iba a cuidarte. Una mentira, dije firmemente. No querías cuidarme. Querías mi dinero. Y cuando lo tuviste, me habrías puesto en el asilo más barato que pudieras encontrar. Nathan sacudió la cabeza. Estás paranoico. Estás inventando cosas. No estoy inventando nada, dije. Y luego saqué mi teléfono del bolsillo. Tengo pruebas. ¿Pruebas de qué? Jessica preguntó, con la voz temblorosa. ¿De todo? De cada conversación en la que hablaste de mí como si ya estuviera muerto. De cada plan que hiciste a mis espaldas. De cada palabra cruel que dijiste pensando que no podía oírte. El color se le fue del rostro a Nathan. No scravest. Te grave. Confirmé porque necesitaba estar seguro de que no me lo estaba imaginando. Necesitaba pruebas de que realmente solo me veías como un medio para conseguir lo que querías. Nathan dio un paso hacia mí, con los puños apretados. Dame ese teléfono ahora. No, respondí, retrocediendo. Estas grabaciones son mi seguro. Por si acaso decides hacer algo estúpido. ¿Cómo qué? Jessica preguntó. ¿Cómo intentar demandarme? ¿Cómo intentar llevarse lo que es mío? ¿Cómo inventar que soy senil o incapaz de tomar decisiones? He visto suficientes historias para saber cómo funciona esto. Nathan se rió sin humor. ¿Estás loco? Completamente loco. Tal vez, dije. O tal vez finalmente recuperé la cordura después de años dejándote pisotearme. Hubo un momento de tensa silencio. Los tres nos miramos fijamente. El aire estaba cargado de ira, de dolor, de verdades que finalmente habían salido a la luz. Entonces Jessica habló con voz fría. Nunca te perdonaremos por esto. Nunca. Puedo vivir con eso, respondí. Nathan señaló la puerta. Vamos, Jessica. Ya no hay nada para nosotras aquí. Ella lo siguió, pero antes de irse, se volvió hacia mí. Espero que el dinero te haga feliz, mamá, porque te va a costar tu única familia. Ya me costó a mi familia hace mucho tiempo, dije. Simplemente no me di cuenta hasta ahora. Se fueron, eslamando la puerta. El sonido resonó en el apartamento vacío, y me quedé allí solo. Pero no me sentí sola. Me sentí victoriosa. Me sentí libre. Por primera vez en años, había defendido lo que era mío. Había dicho que no y había sobrevivido. Me senté en el suelo otra vez. Mis piernas temblaban por la adrenalina. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Pero había algo más, algo cálido en mi pecho. Era alivio. Era paz. Era la sensación de haber recuperado mi vida. Saqué mi teléfono y miré las grabaciones guardadas. Era mi escudo, mi protección en caso de que Nathan intentara algo legal, en caso de que intentara pintar esta historia de otra manera. Pero algo me decía que no lo haría porque sabía que había perdido. Y los perdedores rara vez admiten su derrota públicamente. Me quedé allí un rato más, despidiéndome en silencio de este lugar que había sido mi hogar durante tantos años. Pero no sentí tristeza. Sentí gratitud porque este apartamento me había dado refugio. Y ahora me había dado libertad. Me levanté del suelo y caminé hacia la ventana. Desde allí podía ver la calle.
Vi a Nathan y Jessica salir del edificio. Él caminaba rápido, con los puños apretados. Ella estaba detrás de él, secándose las lágrimas dramáticamente. Se subieron al coche, pero no lo arrancaron de inmediato. Los vi discutiendo dentro. Jessica estaba agitando las manos de manera frenética. Nathan golpeó el volante con fuerza. Y entonces sucedió algo inesperado. El coche no se movió. 5 minutos, 10 minutos. Todavía estaban allí. Y de repente, entendí. Estaban regresando. No habían terminado. Iban a intentarlo una vez más. Y, efectivamente, la puerta del coche se abrió. Nathan salió del coche. Miró hacia la ventana donde yo estaba de pie. Y empezó a caminar de regreso al edificio. Me alejé de la ventana, respiré hondo y esperé. Los pasos en las escaleras sonaban pesados, cansados. Cuando se abrió la puerta, solo entró Nathan. Jessica se había quedado en el coche. Mi hijo se veía diferente ahora. Ya no había más rabia en su rostro. Había algo peor. Desesperación. Mamá, dijo con voz ronca. Por favor, necesitamos hablar con calma. No me miró a los ojos. Simplemente se quedó en medio del apartamento vacío, con los hombros caídos. Entonces hablemos, dije, cruzando los brazos. Él tomó una respiración profunda. Está bien, tienes razón. Fuimos demasiado insistentes. Demasiado insistentes, pero realmente necesitamos ese dinero. No es un capricho. Es nuestra única oportunidad de tener algo propio, de construir una vida. Y pensé que tú, como mi madre, querrías ayudarme con eso. Como tu madre, repetí, Nathan, te he ayudado toda mi vida. Te di todo lo que pude. Yo pagué por tu universidad. Te apoyé cuando cambiaste de carrera 3 veces. Te presté dinero que nunca devolviste. Y ahora que finalmente decido hacer algo por mí mismo, por mi futuro, soy egoísta. Él sacudió la cabeza. No es eso. Es que este dinero es diferente. Es mucho. Es suficiente para cambiar nuestras vidas. Y ahora eres mayor. Ya has vivido tu vida. Nosotros apenas estamos comenzando la nuestra. Sus palabras me golpearon como piedras. Ya has vivido tu vida. Como si a los 65 ya no tuviera derecho a nada. Como si solo debiera sentarme y esperar a la muerte mientras ellos disfrutaban de lo que había construido. Nathan, dije firmemente, tengo 65 años. Number 80, number 90. Podría vivir 20 o 30 años más, y no voy a pasarlos dependiendo de nadie. No me voy a quedar sin nada solo para que tú tengas todo. Pero ese dinero me pertenece, gritó. Y es mi herencia. No, respondí, levantando la voz, la herencia es lo que te dejo cuando muero. No lo que tomas mientras estoy vivo. Se pasó las manos por la cara. Estaba al borde del colapso. Entonces al menos dame la mitad, 50,000 pesos. Con eso, podríamos hacer el pago inicial. No estoy pidiendo todo, solo una parte. Y te lo devolveremos. Lo prometo. Me reí sin humor. Me pagarás con lo que ya me debes, 5,000 de préstamos anteriores que nunca devolviste. Nathan se quedó en silencio porque sabía que era verdad. A lo largo de los años, me había pedido dinero docenas de veces, para el coche, para la boda, para una clase, para emergencias que nunca fueron realmente emergencias. Y siempre prometía devolverlo, pero nunca lo hacía. Y nunca insistí porque era mi hijo. Y una madre no le cobra a su hijo. O eso pensaba antes. Pero ahora vi la verdad. No era generosidad. Fue debilidad. Era permitirme ser utilizado una y otra vez. Nathan, dije más calmado. No te voy a dar el dinero. No todo y no una parte. Ese dinero es para mí, para mi tranquilidad, para saber que si me enfermo, si necesito ayuda, si pasa algo, tengo una manera de pagarlo. Porque claramente no puedo contar contigo. Eso no es justo, dijo con la voz quebrada. Estaría allí si me necesitaras. ¿De verdad? ¿Cómo lo fuiste durante los últimos 7 años? Pregunté sarcásticamente, visitándome una vez al mes, llamándome solo cuando necesitabas algo, tratándome como un mueble viejo que estaba en tu camino. Abrió la boca para protestar, pero no salió nada porque no había defensa. No había excusa, y ambos lo sabíamos. Mamá, susurró finalmente, por favor, solo esta vez. Te lo ruego. Dame el dinero. Ver a mi hijo suplicar debería haberme ablandado. Debería haber sentido compasión. Pero no sentí nada porque sus súplicas no eran por amor. Eran por desesperación, por codicia, por miedo a perder lo que nunca fue suyo. No, dije con firmeza. Y ahora necesito que te vayas. Tengo cosas que hacer. Me miró con incredulidad. ¿Me estás echando?
Te pido que respetes mi decisión y te vayas, respondí. Nathan dio un paso hacia mí. Su rostro cambió de nuevo. La desesperación se convirtió en algo más oscuro, una amenaza. ¿Sabes qué, mamá? Tal vez tengas razón. Tal vez ya no seas mi responsabilidad. Así que cuando seas viejo, cuando estés enfermo, cuando necesites ayuda, no me llames porque yo tampoco estaré ahí para ti. Sus palabras estaban destinadas a herirme. Estaban destinados a asustarme, pero solo confirmaron lo que ya sabía. Que nunca había estado ahí para mí, y que nunca lo estaría. Con eso puedo vivir, dije con calma. Pero espera, le dije mientras estaba a punto de irse. Hay algo más que necesitas saber. Una segunda noticia. Nathan se detuvo. Se dio la vuelta lentamente. ¿Qué más podría haber?, preguntó, exhausto. Saqué mi teléfono. Deslizar hasta encontrar lo que buscaba. Y se lo mostré. Entrecerró los ojos, tratando de ver. Era un documento. Un documento legal. ¿Qué es eso?, preguntó, acercándose. Es mi testamento, respondí. Lo actualicé la semana pasada. Nathan tomó el teléfono de mis manos y comenzó a leer. Observé cómo cambiaba su rostro, cómo la confusión se convertía en sorpresa, cómo la sorpresa se convertía en horror. Esto no puede ser real, murmuró. Es completamente real, confirmé, firmé ante un notario. Completamente legal. En el testamento, se especificó que el nuevo apartamento que compré, además de todo el dinero que me quedaba, sería donado a una organización benéfica para ancianos abandonados cuando yo muriera. Nathan no recibiría nada. Absolutamente nada. Me estás desheredando, dijo él, con la voz temblorosa. Te estoy dando una lección, respondí. La lección de que la familia no se trata de esperar herencias. Se trata de amor, respeto, de estar presente. Y no hiciste nada de eso. Empezó a temblar. Empezó a temblar. Todo su cuerpo temblaba. Sus manos, sus piernas, incluso su voz temblaban cuando hablaba. Pero mamá, mi esposa y yo no podemos quedarnos sin hogar. No tienen trabajo. No tienes ahorros. No tienes ingresos. Por supuesto que sí, dije. Tienes todas esas cosas. Simplemente no tienes mi dinero. Y esa es tu verdadera desesperación. Nathan dejó caer el teléfono. Se puso las manos en la cabeza. Y por primera vez en toda esta situación, lo vi verdaderamente destrozado. No era un acto. No fue manipulación. Fue el colapso genuino de alguien que acaba de perder todo lo que esperaba obtener sin esfuerzo. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, susurró. ¿Cómo podría? Repetí. Nathan, no te hice nada. Te lo hiciste a ti mismo. Pasaste años tratándome como un cajero automático, como algo que solo era útil cuando necesitabas dinero. Nunca preguntaste cómo estaba. Nunca te interesó mi vida. Nunca me viste como una persona, solo como un recurso. Y ahora que los recursos se han agotado, te estás desmoronando. Porque nunca aprendiste a valerte por ti mismo. Porque siempre esperabas que yo resolviera tu vida por ti. Se deslizó al suelo, sentándose con la espalda contra la pared, justo como yo había estado unos minutos antes, pero nuestras posturas significaban cosas opuestas. Yo había estado en una posición de poder. Él estaba en una posición de derrota. Vas a arrepentirte de esto, dijo, sin mirarme. Un día estarás solo, enfermo, asustado, y te vas a arrepentir de esto. Tal vez, respondí, o tal vez encuentre paz sabiendo que viví mis últimos años con dignidad. Que no dejé que me usaran, que reclamé mi valor. Soltó una risa amarga. ¿Tu valor? ¿Qué valor tienes si nadie te ama? Si tu único hijo te odia, prefiero que me odies por defenderme, dije, que me ames solo por lo que puedes obtener de mí. Nathan se levantó lentamente. Me miró una última vez, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Rendición total. Espero que estés feliz con tu decisión, dijo, arrastrando las palabras. Espero que ese dinero te mantenga caliente por la noche cuando estés completamente solo. Ya estabas sola, Nathan. Solo ocupabas espacio. Salió sin cerrar la puerta. Lo escuché bajar las escaleras. Escuché el coche arrancar y escuché cómo se alejaba. El silencio que quedó fue absoluto. Me senté en el suelo de nuevo. Mis piernas no me sostenían. Todo mi cuerpo temblaba por la tensión liberada. Pero no lloré. No sentí tristeza. Sentí algo extraño, algo que no había sentido en años. Me sentí completo, como si una parte de mí que había estado dormida finalmente se hubiera despertado, como si hubiera recuperado algo que creía haber perdido para siempre. Mi dignidad. Me quedé en ese apartamento vacío casi una hora.
sentado en el suelo, mirando las paredes desnudas, procesando todo lo que acababa de suceder. No tenía ningún arrepentimiento. Ni por un segundo dudé de mi decisión. Pero había algo en el aire, una sensación de final, de cierre. Este lugar había sido mi hogar durante 30 años. Había cocinado miles de comidas aquí. Había llorado la muerte de mi esposo aquí. Me había hecho vieja en soledad aquí. Y ahora aquí, había recuperado mi libertad. Me levanté lentamente, recorrí cada habitación vacía. Toqué las paredes con las yemas de los dedos. Gracias, César. Gracias por todo. Y salí, cerrando la puerta detrás de mí por última vez. Cuando llegué a mi nuevo apartamento, el contraste fue absoluto. Las ventanas dejaban entrar luz natural. El espacio era pequeño pero acogedor. Todo olía a nuevo, a posibilidades, a comienzos. Me preparante. Me senté junto a la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí genuinamente. No una sonrisa forzada, no una sonrisa educada, sino una sonrisa de verdadera satisfacción. Había hecho algo por mí misma. Había elegido mi bienestar por encima de la manipulación de los demás, y eso se sentía poderoso. El teléfono sonó, interrumpiendo mi momento de paz. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Hola. Al otro lado estaba una voz femenina que no reconocía. Señora Elsa, soy Rachel, la hermana de Jessica. Necesito hablar contigo. Mi estómago se tensó. Rachel. Jessica le había contado todo a su hermana. Y ahora venía la segunda ronda. El intento de hacerme sentir culpable a través de otra persona. Adelante, respondí con voz neutral. SRA. Elsa, Jessica me contó lo que pasó. Y quiero que sepas que estoy muy decepcionado contigo. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propio hijo? Él te necesitaba y le diste la espalda. Tomé una respiración profunda. Rachel, con todo el respeto, no conoces toda la historia. Solo conoces la versión que tu hermana te contó. La versión en la que soy la villana, pero hay mucho más que eso. Ella resopló. ¿Qué más podría haber? Vendiste el apartamento que tu hijo necesitaba. Eso es todo lo que necesito saber. Mi hijo no necesitaba ese apartamento, respondí firmemente. Mi hijo quería ese apartamento. Hay una gran diferencia. Rachel seguía hablando. Siguió. Su voz era dura. Acusadora. Jessica está devastada. Nathan está devastado. Destruiste sus sueños, sus planes futuros. ¿Y para qué? Para comprarte un apartamento más pequeño y acumular dinero que ni siquiera vivirás lo suficiente para gastar. Es pura egoísmo. Escuché sus palabras sin interrumpir. La dejé decir todo lo que tenía que decir. Y cuando finalmente se quedó en silencio, esperando mi respuesta, hablé con una calma que incluso me sorprendió a mí. Rachel, entiendo que quieras defender a tu hermana. Es natural. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que Nathan y Jessica me visitaron sin pedir algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como a una persona y no como a un banco? Hubo un silencio incómodo al otro lado. Tienen sus vidas, dijo Rachel finalmente con menos convicción. Sus trabajos, sus responsabilidades. Exactamente, respondí. Ellos tienen sus vidas y yo tengo la mía. Y mi vida no consiste en sacrificarme para siempre para que ellos puedan vivir cómodamente. Rachel intentó discutir más. Pero señora Elsa, usted es la mamá. Los padres siempre deben ayudar a sus hijos. Siempre deberían estar ahí. Estuve allí durante 38 años, dije, elevando un poco la voz. Le di a mi hijo todo lo que pude. Pero llega un momento en que los hijos deben valerse por sí mismos. Y si a los 38 años Nathan todavía espera que yo le resuelva la vida, entonces fracasé como madre. Pero no voy a seguir fracasando permitiéndole que me use. Rachel colgó sin despedirse, y yo miré el teléfono. Sabía que no sería la última llamada, que Jessica y Nathan intentarían usar a otras personas para presionarme, para hacerme sentir culpable, para romperme. Pero ya había tomado mi decisión, y nadie iba a hacerme cambiar de opinión. Esa noche, antes de dormir, revisé mi cuenta bancaria en línea. Ahí estaba el dinero, más de 0,000. Era más dinero del que jamás había tenido en un solo momento en toda mi vida. Y era todo mío. Nadie podría quitármelo. Nadie podía exigirlo. Era mi red de seguridad. Mi libertad se materializó en números en una pantalla. Dormí pacíficamente esa noche. Sin pesadillas, sin angustia, solo paz. Los días siguientes fueron extrañamente normales. Me dediqué a instalarme en mi nuevo apartamento. Compré plantas para las ventanas.
Call cortinas de un beige claro. Organicé mis libros en la pequeña estantería. Todo lo que hacía me recordaba que este espacio era mío, que nadie vendría a juzgarlo, que nadie vendría a decirme que debería cambiar esto o aquello. Era mi refugio, mi reino. Una semana después, recibí un mensaje de texto de Natán. Era largo, lleno de palabras cuidadosamente elegidas. Mamá, comenzó. He tenido tiempo para pensar, y creo que ambos dijimos cosas hirientes. Sé que te he fallado como hijo. Sé que no he estado presente como debería haber estado, pero eso no significa que no te ame. Eres mi madre y siempre lo serás. Me gustaría que habláramos para que podamos solucionar esto. Leí el mensaje 3 veces, buscando sinceridad entre líneas, pero no la encontré porque en ningún momento decía, lo siento. En ningún momento reconoció el daño real que había causado. Fue solo una disculpa genérica. Un intento más para acercarse y ver si podía conseguir algo. No respondí. Simplemente guardé el teléfono y seguí con mi día. 2 días después, llegó otro mensaje. Este era de Jessica. Mamá, por favor no nos cierres la puerta. Sé que cometimos errores, pero todos merecen una segunda oportunidad. Nathan está mal. Apenas está comiendo, apenas está durmiendo. Sigue pensando en cómo arreglar las cosas contigo. Por favor, dale esa oportunidad. Tampoco respondí a ese porque sabía que era teatro. Manipulación emocional, un último esfuerzo por ablandarme. Una tarde, mientras tomaba el sol en un parque cerca de mi nuevo apartamento, vi a una mujer mayor sentada en un banco. Estaba sola alimentando a las palomas con migajas de pan. Me acerqué y me senté a su lado. Es un día hermoso, dije. Ella sonrió. Precioso, confirmó. Vengo aquí todos los días. Es mi momento de paz. Le pregunté si tenía familia. Ella asintió. 3 hijos, 8 nietos, pero casi nunca los veo. Están ocupados con sus vidas. Y lo entiendo. No quiero ser una carga. Sus palabras me recordaron a mí misma hace unos meses. No eres una carga. Le dije, eres una persona, y mereces ser tratada como tal. Me miró sorprendida y luego sonrió con lágrimas en los ojos. Gracias. Necesitaba escuchar eso. Hablamos durante casi 1 hora. Me habló sobre su vida, sus luchas, sus decepciones, y yo le conté las mías. Le hablé sobre Natán, sobre Jessica, sobre el apartamento, sobre mi decisión, y ella escuchó sin juzgar. Cuando terminé, ella tomó mi mano. Hiciste lo correcto, dijo firmemente. Ojalá hubiera tenido tu valentía, pero tengo miedo. Asusta de estar completamente sola. Estar solo no es lo peor que puede pasar. Le dije, lo peor es estar rodeada de personas que te hacen sentir sola. Ella asintió lentamente, como si esas palabras hubieran tocado algo profundo dentro de ella. Nos despedimos con un abrazo, y mientras caminaba de regreso a casa, sentí algo nuevo. Conexión, empatía, propósito. Había pasado tanto tiempo enfocada en mi relación rota con Natán que había olvidado que hay otras personas en el mundo, otras historias, otras soledades que podría acompañar. Esa noche, tomé una decisión. Buscaría grupos de actividades para mayores, clases de algo, talleres, lo que fuera. Necesitaba construir una nueva vida, una vida que no girara en torno a mi hijo. Fui a internet y empecé a buscar. Encontré un taller de pintura que se lleva a cabo los martes y jueves por la tarde. Nunca había pintado en mi vida. Pero algo en la descripción llamó mi atención. Expresión sin juicio. Creatividad sin presión. Comunidad sin compromiso. Me inscribí antes de poder arrepentirme. El primer taller era en 3 días. Y aunque estaba nervioso, también estaba emocionado. Una emoción que no había sentido en años. La emoción de empezar algo nuevo. De descubrir una parte de mí que nunca había explorado. Mientras tanto, los mensajes de Natán y Jessica seguían llegando, cada vez más desesperados, más manipuladores. Mamá, por favor. No puedes ignorarnos para siempre. Somos tu familia. Mama, Nathan está considerando la terapia. Él realmente quiere cambiar. Solo necesita tu apoyo. Mamá, al menos responde para que sepamos que estás bien. Estamos preocupados por ti. Cada mensaje fue un intento de reabrir la puerta que había cerrado. Pero ya no era la misma mujer que podía ser convencida con palabras bonitas. Era alguien nueva, alguien más fuerte, alguien que finalmente había aprendido que decir que no te convierte en una mala persona. Te convierte en una persona con límites. Y los límites no son muros. Son puertas. Puertas que decides cuándo abrir y cuándo mantener cerradas. El domingo, recibí una última llamada.
Esta vez era de un número que reconocía. Era Amelia, una prima lejana que no había visto en años. Elsa, dijo con voz seria. Nathan me llamó. Me contó lo que pasó y quiero decirte que entiendo tu posición, pero también quiero pedirte que consideres el perdón. La familia es lo más importante y los rencores solo te hacen daño. Escuché sus palabras. Respiré hondo y respondí, Amelia, no es un rencor. Es una decisión. La decisión de no permitir que sigan hiriéndome. Y si la familia es tan importante, ¿por qué Nathan no lo demostró cuando pudo? ¿Por qué solo recuerda a la familia cuando necesita algo? No sabía qué responder, y aproveché el silencio. Aprecio tu llamada, Amelia, pero esta decisión ya está tomada. Y colgué. El martes llegó más rápido de lo que esperaba. Era el día de mi primera clase de pintura. Me despert temprano. Disein con calma. Me vestí con ropa cómoda, pantalones grises y una blusa suave de color marfil. Nada especial, pero me sentía bien. Cuando llegué al lugar, era una pequeña habitación llena de luz. Había otras 6 personas, todas mujeres, todas mayores de 50. El nombre de la profesora era Rosa. Tenía el cabello blanco recogido en un moño desordenado y una cálida sonrisa que te hacía sentir bienvenido de inmediato. Buenos días, dijo con una voz suave. Hoy no nos vamos a preocupar por hacer algo perfecto. Solo vamos a dejar que nuestras manos expresen lo que sentimos. Y así, comenzó mi nueva vida. Al principio me sentía torpe. El pincel temblaba en mi mano, los colores se mezclaban de maneras extrañas en el lienzo. Pero Rose caminaba entre las mesas diciendo cosas hermosas. No hay errores en el arte, solo descubrimientos. Después de una hora, algo dentro de mí se relajó. Dejé de pensar. Dejé de juzgar cada pincelada. Y simplemente pinté. No sé qué estaba creando. Era abstracto, caótico, pero era mío. Y cuando terminó la clase, me sentí más ligera, como si hubiera soltado algo que había estado guardando durante años. Las otras mujeres también compartieron su trabajo. Cada una tenía una historia. Cada una tenía sus batallas. Y nadie juzgaba a nadie. Era un espacio seguro, un espacio donde solo podía ser Elsa, no la madre de alguien, no la viuda de alguien, solo yo. Después de clase, una de las mujeres se acercó a mí. Su nombre era Alexandra. Tenía el cabello corto y rizado y una risa contagiosa. ¿Es tu primera vez, verdad?, preguntó. Sí, respondí. Se nota. Pero de una buena manera. Se nota que tienes mucho que soltar. Nos vemos juntos. Me invitó a tomar un café. Fuimos a un café cercano. Y mientras bebíamos nuestras tazas calientes, Alexandra me contó su historia. Había estado casada durante 40 años. Su esposo murió hace 3 años y sus hijos vivían en otras ciudades. La visitaban una vez al año si tenía suerte. Al principio, me deprimí mucho. Ella me dijo, sentí que mi vida había terminado. Pero un día, decidí que si nadie iba a vivir mi vida por mí, entonces tendría que hacerlo yo. Y aquí estoy pintando, bailando, viviendo. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Era exactamente lo que estaba haciendo, recuperando mi vida. Alexandra se convirtió en mi primera amiga de verdad en años. Empezamos a vernos después de cada clase, a veces para tomar un café, a veces caminábamos por el parque, y siempre hablábamos de todo, de nada. Sin filtros, sin juicios. Fue liberador tener a alguien que entendiera lo que significaba reinventarse a esta edad. Pasaron 2 semanas, 2 semanas de paz, de nuevas rutinas, de días llenos de pequeñas alegrías. Pero, por supuesto, la paz no podía durar para siempre. Una tarde de viernes, alguien llamó a la puerta de mi apartamento. No esperaba visitas. Miré por la mirilla y mi corazón se detuvo por un segundo. Era Jessica. Abrí la puerta solo un poco. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sin invitarla a entrar. Jessica se veía diferente. Solo quiero hablar. 5 minutos, eso es todo. Vassal. Parte de mí quería cerrar la puerta en su cara, pero otra parte estaba curiosa. ¿Qué querría ahora? Abrí la puerta completamente, pero no la dejé entrar. Habla, dije, cruzando los brazos. Jessica tomó una respiración profunda. Vine a disculparme. De verdad, Nathan no sabe que estoy aquí. Está enojado. Él dice que nunca te va a perdonar. Pero no puedo vivir así. No puedo vivir con esta tensión, con este rencor. Necesito que sepas que lo siento. Que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Sus palabras sonaban ensayadas, como un discurso preparado. ¿Lo sientes?, repetí. ¿O te sientes mal por haber perdido el acceso al dinero? Jessica miró hacia abajo. Sé que piensas que solo nos importaba el dinero.
Y tal vez al principio sí lo hicimos, pero no éramos malas personas, mamá. Estábamos simplemente desesperados, asustados por el futuro. Y vimos tu apartamento como la solución a todos nuestros problemas. Pero eso no nos dio el derecho a tratarte de la manera en que lo hicimos. Al menos ella admitió algo. Eso fue más de lo que Nathan había hecho. Aprecio tu disculpa, Jessica, pero no cambia nada. Ella miró hacia arriba rápidamente. Pero podríamos empezar de nuevo. Podríamos construir una relación real sin intereses, sin presiones, solo como familia. Suspire. Ojalá pudiera creerte, pero volver a confiar lleva tiempo. Y, sinceramente, no sé si tengo ese tiempo o esa energía. Jessica asintió lentamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Entiendo. Solo quería que supieras que no todos somos como Nathan, que realmente lo lamento, y que si algún día decides darnos otra oportunidad, estaré aquí. Se dio la vuelta para irse, pero antes de bajar las escaleras, me volví hacia ella. Jessica, se detuvo. Si realmente quieres demostrarme que has cambiado, no lo hagas con palabras. Hazlo con acciones y no hacia mí. No lo hagas solo por ti. Construye tu vida sin depender de herencias, sin esperar que otros resuelvan tus problemas. Esa es la única manera en que podría considerarte alguien verdaderamente diferente. Ella asintió y se fue. No sé si realmente cambiaría. Probablemente no, pero al menos había intentado algo que Nathan nunca hizo. Reconocer su error. Esa noche, me senté y pensé en todo lo que había pasado en el último mes. Había vendido mi apartamento. Había confrontado a mi hijo. Había puesto límites. Había empezado a pintar. Había hecho un amigo. Había recuperado mi dignidad. Y aunque todavía había momentos de duda, de tristeza, de preguntarme si había hecho lo correcto, en el fondo, sabía la respuesta. Había hecho exactamente lo que necesitaba hacer. Me había salvado a mí misma porque nadie más lo iba a hacer. Los días siguientes continuaron en paz. La clase de pintura se convirtió en mi momento favorito de la semana. Rose nos enseñó a usar diferentes técnicas, acuarela, óleo, acrílico, y cada vez me sentía más libre, más yo misma. Una tarde, mientras pintaba, Rose se acercó a mi mesa. Elsa, dijo suavemente, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Has notado cómo ha cambiado tu pintura desde que empezaste? La miré confundido. ¿Cómo así? Al principio pintabas con pinceladas pequeñas, temerosas, controladas, pero ahora tus pinceladas son amplias, seguras, libres. Eso habla de un cambio interno, de una liberación. Sentí un nudo en la garganta porque ella tenía razón. Había cambiado. Y ese cambio se reflejó incluso en cosas que no había notado. Pasé por algo difícil recientemente, le dije. Tuve que tomar decisiones que dolieron, pero eran necesarias. Rose sonrió. Las mejores decisiones siempre duelen al principio, pero luego te dan alas. Esas palabras se quedaron conmigo. Me dieron alas. Sí, eso es exactamente lo que sentí. Como si después de años de estar atada, finalmente pudiera volar. Alexandra y yo empezamos a planear un viaje corto, solo un fin de semana, a una ciudad cercana, para ver museos, para caminar sin rumbo, para disfrutar de la vida sin pedirle permiso a nadie. Era algo pequeño, pero significaba todo. Significaba que podía hacer planes, que mi vida no había terminado, que aún había aventuras por vivir. Cuando le conté a Alexander sobre mi situación con Nathan, ella no me juzgó. Ella solo me abrazó y dijo, los niños no entienden que los padres también tienen derecho a vivir. Ellos piensan que nacimos solo para servirles. Pero les enseñaste algo importante. Les enseñaste límites. 3 meses habían pasado desde la confrontación. 3 meses de tranquilidad, de nuevas rutinas, de pintura, de amistad con Alexandra, de tardes en el parque, de noches leyendo en mi pequeño pero cómodo sofá. Mi vida había encontrado un ritmo que me hacía feliz. No era una felicidad explosiva. Era una felicidad tranquila, profunda, real. Pero como suele suceder, justo cuando te acostumbras a la paz, el pasado vuelve a llamar a la puerta. Era una mañana de sábado. Estaba haciendo café cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla y esta vez no era Jessica. Era Nathan solo, sin su esposa. Se veía diferente, más delgado, con una barba desaliñada y ojeras que hablaban de noche sin dormir. Vacilé antes de abrir, pero algo en su postura me hizo hacerlo. Abrí la puerta, pero me quedé en el umbral, bloqueando la entrada. ¿Qué quieres, Nathan? Levantó las manos en un gesto de paz. Solo quiero hablar. Sin gritos, sin exigencias. Solo habla, por favor. Había algo en su voz que sonaba diferente, más quebrada,
más real. Lo dejé pasar. Nos sentamos en la pequeña sala de estar. Miró a su alrededor con una expresión extraña. ¿Este es tu nuevo lugar?, preguntó. Sí, es bonito. Pequeño, pero suficiente para mí. Asintió en silencio. Hubo un largo silencio incómodo y luego habló. Mamá, vine a decirte que tenías razón en todo. Levanté una ceja, sorprendida. Nathan nunca admitió errores. Sigue, le dije. Se pasó las manos por la cara. Los últimos 3 meses han sido los peores de mi vida. Jessica y yo casi nos separamos. Perdimos la casa que queríamos. Tuve problemas en el trabajo por estar tan distraído. Y todo porque no podía aceptar que había perdido algo que nunca fue mío. Me quedé callado, dejándolo hablar. Fui a terapia, continuó. El terapeuta me hizo ver cosas que no quería aceptar. Me hizo ver que te había tratado como un recurso, como algo que podía usar cuando lo necesitaba. Nunca te vi como una persona con tus propias necesidades, con derecho a tu propia vida. Y eso es imperdonable. Sentí algo moviéndose en mi pecho. No era alivio. No todavía, pero era algo. Me alegra que vayas a terapia, dije con cuidado. Es un buen paso. Nathan miró hacia arriba. Había lágrimas en sus ojos. No vine a pedir dinero. No vine a pedirte que cambies tu testamento. Solo vine a decirte que lo siento. Lo siento mucho. Y entiendo si nunca puedes perdonarme. Sus palabras sonaban sinceras. Por primera vez en años, sonaban sinceras, pero había aprendido a ser cautelosa. Aprecio tu disculpa, Nathan, pero las disculpas no borran años de maltrato. No borran el dolor que me causaste. Asintió. Lo sé, y no espero que lo hagan. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que hice y que estoy tratando de mejorar. No por ti, ni siquiera por Jessica, sino por mí mismo, porque no me gusta la persona en la que me había convertido. Nos sentamos en silencio unos minutos más, y luego le pregunté algo que había querido saber durante mucho tiempo. Nathan, ¿por qué nunca me visitaste? ¿Por qué siempre parecía una obligación pasar tiempo conmigo? Él respiró hondo. Porque me recordabas a papá y su muerte me dolió tanto que preferí distanciarme de todo lo que me lo recordaba, incluyendo a ti. Sé que suena horrible. Sé que es egoísta, pero es la verdad. Sus palabras me impactaron porque finalmente tenía una respuesta. No era una buena respuesta, pero al menos era honesta. Yo también extraño a tu padre, dije suavemente. Todos los días. Pero alejarme no hizo que el dolor fuera menor. Solo me hizo sentir más sola. Asintió, con lágrimas rodando por su rostro. Desearía poder volver atrás en el tiempo, dijo, con la voz quebrada. Hacer las cosas de otra manera. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer es intentar ser mejor de aquí en adelante. Si alguna vez decides darme otra oportunidad, prometo que será diferente. Pero si no, también lo entiendo. Miré a mi hijo llorando frente a mí y sentí algo complejo. No era un perdón total. Aún no. Pero tampoco era odio. Era algo intermedio. Era un reconocimiento de su humanidad, sus defectos, su capacidad de cambio. Necesito tiempo, le dije finalmente. Mucho tiempo. No puedo simplemente olvidar todo y volver a confiar en ti. Pero aprecio que hayas venido. Aprecio que seas honesto. Eso es más de lo que esperaba. Se levantó para irse. Antes de abrir la puerta, se dio la vuelta. ¿Puedo llamarte de vez en cuando? Solo para ver cómo estás sin pedir nada. Pensé por un momento. Puedes, pero si alguna vez intentas manipularme de nuevo, si alguna vez me tratas como lo hiciste antes, no habrá más oportunidades. Él asintió. Entiendo. Y se fue. Cuando cerré la puerta, me quedé allí mucho tiempo, procesando, sintiendo. No sabía si Nathan realmente cambiaría, si esta vez sería diferente. Pero al menos había dado el primer paso. Había reconocido su error. Y eso era más de lo que Jessica había hecho, más de lo que cualquiera había hecho. Esa tarde, fui a mi clase de pintura. Rose notó algo diferente en mí. ¿Pasó algo?, preguntó. Sí, respondí. Mi hijo vino a disculparse. Y no sé cómo sentirme al respecto. Sonrió con comprensión. No tienes que saber cómo sentir. Los sentimientos son complejos. Pueden coexistir. Puedes estar herido y esperanzado al mismo tiempo. Ese día pinté con una intensidad diferente. Usé colores oscuros mezclados con colores brillantes que representaban exactamente lo que sentía. La oscuridad del pasado se mezclaba con la luz de un posible futuro. Cuando terminé, Alexandra vino a ver mi trabajo. Es hermoso, dijo ella. Y triste y esperanzador al mismo tiempo. Exactamente, respondí. Así es como me siento. Esa noche, solo en mi apartamento,
Pensé mucho en el perdón, en si era débil perdonar a alguien que te había herido tanto o si era fuerte. Y llegué a una conclusión. El perdón no era para Nathan. El perdón fue para que yo pudiera liberar el peso que había estado cargando y poder avanzar sin que el resentimiento envenenara mi alma. Pero perdonar no significaba olvidar. No significaba permitirle que me lastimara de nuevo. Significaba dejarlo ir. Y seguir caminando. Los días siguientes fueron más ligeros, como si algo pesado se hubiera levantado de mis hombros. Nathan me llamó 2 veces esa semana, conversaciones cortas, simples, preguntando cómo estaba, brevemente, contándome sobre su día, sin pedir nada, sin manipulación. Y aunque todavía mantenía la guardia en alto, empecé a sentir que tal vez, solo tal vez, había esperanza. Alexander y yo finalmente hicimos nuestro viaje. Fuimos a una ciudad costera. Caminamos por la playa, visitamos galerías de arte, comimos mariscos en pequeños restaurantes y me reí. Me reí de verdad con todo mi cuerpo, con toda mi alma. Me reí de una manera que no había reído en años. Y en uno de esos momentos, caminando por la orilla con los pies en el agua fría, Alexandra me dijo algo que nunca olvidaré. Elsa, dijo, tomando mi mano, estoy orgullosa de ti. De cómo te defendiste, de cómo recuperaste tu vida. Eres más valiente de lo que piensas. Sus palabras me llenaron de una emoción difícil de describir porque durante tanto tiempo me había sentido débil, cobarde, invisible. Pero ahora alguien me vio como valiente. Y tal vez ella tenía razón. Tal vez había sido valiente todo este tiempo sin darme cuenta. El coraje no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar de ello. Y había hecho exactamente eso. Esa noche, acostado en la habitación del hotel mirando al techo, sentí algo que no había sentido en años. Sentí gratitud. Gratitud por mi vida, por mis decisiones, por mi libertad, por todo lo que había vivido y sobrevivido. Y en ese momento, supe que no importaba lo que pasara con Nathan, no importaba si nuestra relación se reparaba o no, yo estaría bien porque finalmente me tenía a mí misma. Habían pasado 6 meses desde el día de la confrontación. Medio año aprendiendo a vivir de nuevo, descubriendo quién era sin las cadenas de la culpa, sin el peso de las expectativas de los demás. Era una mañana de domingo. El sol entraba por mi ventana, iluminando las plantas que ahora llenaban cada rincón de mi pequeño apartamento. Me levanté sin prisa, preparé mi café y me senté junto a la ventana como hacía cada mañana. Pero esta vez había algo diferente en el aire. Una sensación de plenitud, de cierre total. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alexandra. ¿Listo para la exposición de hoy? Sonreí. Hoy era un día especial. Rose había organizado una pequeña exposición del trabajo de sus estudiantes, y yo había decidido participar. Me vestí con cuidado, un vestido verde oliva que había comprado la semana anterior. Me peiné, me puse un maquillaje ligero y me miré en el espejo. La mujer que me miraba era diferente a la de hace 6 meses. Había algo en sus ojos. Fuerza, paz, dignidad recuperada. Llegué al aula de arte 1 hora antes. Mis 3 pinturas ya estaban colgadas en la pared. El primero era oscuro, lleno de grises y negros. Representaba mi vida anterior. El segundo fue caótico. Colores brillantes mezclados con sombras. Representaba el conflicto, el despertar. Y el tercero era luminoso, lleno de amarillos y naranjas. Representaba mi presente, mi libertad. Rose se acercó con una gran sonrisa. Elsa, tus obras cuentan una historia completa. Es hermoso ver tu evolución. La gente empezó a llegar, otros estudiantes, familiares, amigos. Alexandra llegó con un ramo de flores para mí. Estoy tan orgullosa de ti, dijo, abrazándome con fuerza. Caminamos entre las obras de arte. Cada una contaba una historia diferente. Cada mujer había capturado sus batallas en esos lienzos, y había algo poderoso en eso, en ver cómo el dolor podía transformarse en belleza, en ver cómo la creatividad nos sanaba. Estaba explicando el significado de mi segunda pintura a una señora cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Mamá. Me di la vuelta lentamente. Nathan estaba de pie en la puerta solo con un pequeño ramo de flores silvestres en sus manos. Parecía nervioso, inseguro, como si no supiera si era bienvenido o no. Me acerqué a él con pasos medidos. ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunté sin hostilidad, pero con cautela. Me dijiste que tenías esta exposición, respondió. Y quería venir. Quería ver lo que has estado haciendo. Si me lo permites. Lo miré a los ojos, buscando motivos ocultos, pero solo vi curiosidad genuina. Está bien. Puedes quedarte. Su rostro se iluminó de alivio. Caminamos juntos hacia mis pinturas. Las observó en silencio durante mucho tiempo y luego habló en voz baja.
Este primero, así te sentías antes, ¿verdad? Asentí. Y este tercero es como te sientes ahora. Asentí de nuevo. Señaló al del medio, el caótico. Y este soy yo. Soy el caos que interrumpió tu oscuridad. Pero también soy lo que te empujó hacia la luz. Sus palabras me sorprendieron por su profundidad. No lo había pensado de esa manera, admití. Pero tienes razón. Nathan se volvió hacia mí. Mamá, he pensado mucho en estos últimos meses. He trabajado en mí mismo y me di cuenta de algo. No me quitaste nada. Me diste algo que nunca tuve. Me diste un ejemplo de lo que significa defenderse a uno mismo, de lo que significa vivir con dignidad. Y aunque en su momento dolió, ahora lo entiendo. Sentí un nudo en la garganta. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió él. Solo quería que lo supieras, y quería darte esto. Me entregó las flores. No son gran cosa, pero las recogí yo mismo. Sin la ayuda de Jessica, sin consultar a nadie, solo pensando en ti. Tomé las flores con manos temblorosas. Eran simples pero hermosos. Gracias, Susur. Nathan se quedó en la exposición durante 2 horas. Habló con Alexandra, con Rose, con otros estudiantes. Y por primera vez, lo vi genuinamente interesado en mi vida, en lo que había construido. Antes de irse, me abrazó. Era un abrazo diferente, no el abrazo mecánico de antes. Fue un abrazo real con sentimiento. Estoy orgulloso de ti, mamá. Y siento mucho haber tardado tanto en decírtelo. Cuando se fue, Alexandra vino. Ese es tu hijo. Sí, lo ha hecho. Ha cambiado. O al menos lo está intentando, sonrió ella. A veces, las personas necesitan perder algo para valorarlo. Tal vez tu valentía le enseñó algo importante. Tal vez, respondí. Solo el tiempo lo dirá. Pero ya no es mi responsabilidad arreglarlo. Esa es su propia batalla, y yo tengo la mía. Mi batalla es seguir creciendo, seguir viviendo. La exposición terminó al atardecer. Rose nos reunió a todos y dio un breve discurso. Cada uno de ustedes vino aquí con sus heridas, con sus historias, con sus miedos. Pero mira lo que has creado. Belleza del dolor, fuerza de la vulnerabilidad y comunidad de la soledad. Me siento honrado de haber sido parte de tu proceso. Todos aplaudimos con lágrimas en los ojos. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, puse las flores de Nathan en un jarrón. Los coloqué junto a la ventana donde el sol de la mañana los iluminara. Y me senté a pensar en todo el viaje. Había perdido la relación que tenía con mi hijo. Pero había ganado algo más valioso. Había recuperado a mí misma. Había recuperado mi voz, mi poder, mi derecho a existir, no solo para los demás, sino para mí. No sabía qué pasaría con Nathan, si realmente había cambiado o si era solo un intento temporal. Pero ya no importaba tanto porque mi felicidad ya no dependía de él. Ya no dependía de nadie más que de mí. Y eso fue liberador. Una semana después, recibí una carta. Era de Jessica. Lo abrí con curiosidad. Mamá, comenzó. No espero que me perdons. Ni siquiera espero que me respondas. Solo quiero que sepas que Nathan y yo nos separamos. No por ti, sino porque finalmente nos dimos cuenta de que habíamos construido una relación sobre los cimientos equivocados, sobre expectativas, sobre dependencia. Ahora ambos estamos trabajando en nosotros mismos. Y tal vez algún día, si el destino lo permite, podamos ser mejores personas. Gracias por enseñarme que decir que no también es un acto de amor. Amor propio. Doble la carta lentamente. No sentí alegría por su separación, pero tampoco sentí tristeza. Sentí neutralidad. Sentí que todos estaban encontrando su propio camino y eso estaba bien. Los meses siguientes continuaron a su ritmo tranquilo. Nathan me llamaba una vez a la semana. Conversaciones simples, sin exigencias, sin manipulaciones, solo preguntas genuinas sobre mi vida. Y compartí. Le hablé sobre mis pinturas, sobre Alexandra, sobre los libros que estaba leyendo. Y me escuchó. Él realmente escuchó. No sé si nuestra relación volverá a ser como antes, pero honestamente, no quería que fuera como antes. Quería algo nuevo, algo más saludable, algo construido sobre el respeto mutuo, no sobre la obligación. Un año después de la confrontación, estaba sentado en el mismo parque donde había conocido a esa mujer alimentando a las palomas, y la vi de nuevo, sentada en el mismo banco. Me acerqué con una sonrisa. ¿Te acuerdas de mí? Ella miró hacia arriba y sus ojos se iluminaron. La valiente mujer. Por supuesto, te recuerdo. Nos sentamos juntos. Le conté todo lo que había pasado. Me escuchó atentamente, y cuando terminé, me tomó la mano. Hiciste más que salvarte a ti mismo.
También me salvaste a mí. Después de nuestra conversación, seguí tu consejo. Puse límites con mis hijos, ¿y sabes qué? Algunos se enojaron, pero otros entendieron. Y ahora tengo una relación más honesta con ellos. Gracias. Sus palabras me llenaron de una profunda emoción porque había hecho una diferencia no solo en mi vida, sino también en la de otra persona. Esa noche, antes de dormir, escribí en un diario que había empezado a llevar. Hoy se cumple un año desde que tomé la decisión más difícil de mi vida. Un año desde que elegí mi dignidad por encima de la aprobación de los demás. Y puedo decir con total honestidad que no me arrepiento. Aprendí que el amor no es un sacrificio constante, que la familia no es una obligación ciega, que el perdón no es olvidar, y que la vejez no es el final. Es solo otra etapa. Una etapa donde finalmente puedo ser quien siempre debí ser. Ahora no pertenezco a nadie. Soy solo yo. Y eso es más que suficiente. Es todo. Cerré el diario, apagué la luz y me dormí con una sonrisa. La sonrisa de una mujer libre.